Bueno, creo que estamos en vivo. Ahí Muy déjenme bien, chequear. Sí, estamos en vivo. muy bien. Buenas noches a todos, a todas. Estamos acá arrancando el quinto ciclo, la quinta charla de este ciclo de vivos. Así que hoy tenemos al amigo, al compañero Rodolfo Pastore. Rodolfo, muchísimas gracias por aceptar, por darnos este tiempo como para hablar. Este, bueno, un poco es esto, estamos hablando desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, en un ciclo de charlas que también se enmarca en lo que vamos a empezar a generar, porque tenemos muy cerca los 20 años de ADIUM, Claro, así que esta es una de las acciones. Eh, Como siempre, la invitación es que todos y todas nos sigan no solamente en Facebook, sino que también participen, que nos dejen sus preguntas. Y bueno, ahí con el compañero Rodrigo Silva, nuestro secretario general, vamos a llevar la charla. Y más que nada, bueno, presentar a Rodolfo. Rodolfo es licenciado en Economía, es actualmente nuestro director del Departamento de Economía y Administración. Así que, de nuevo, Rodolfo, muchísimas gracias gracias a ustedes. por estar acá y bueno, la invitación a que podamos participar y que hagamos de unas intervenciones lo más participativa posible. Así que, Rodri, no sé si querés arrancar vos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por las distintas redes sociales, al equipo de comunicación, una vez más a Rodolfo. Y me gustaría comenzar la charla en función a una inquietud que surge mucho respecto a cómo definir la economía social. Muchas personas se acercan y me dicen, che, pero la economía es social. Ujú. No es un término tautológico lo que están planteando con economía social. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle a Rodolfo para que nos explique y nos dé su visión respecto a qué es la economía social? Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que están aquí con nosotros, acompañándonos, y sobre todo al gremio, a la asociación ADIUNC, y en el nombre de todos a Jorge y a Rodrigo, ¿no? Bueno, y la verdad que está buena la pregunta como para empezar, porque vieron los significantes, las nociones, yo creo que son construcciones sociales, ¿no? Y en esas construcciones sociales van adquiriendo sentidos, connotaciones, y también obviamente se desarrollan conceptos en torno a esas connotaciones, ¿no? Y las definiciones de esos conceptos y esos significantes obviamente no son neutras, ¿no? De hecho, la economía como tal, en tanto disciplina social, justamente como decías, Rodrigo, cuando nace allá por fines del siglo XVIII, su, su definición o su forma de designarla no era solo economía, era economía y algo, ¿no? La primera, este, digamos, significación que circuló más ampliamente entre los autores clásicos fue de economía política, ¿no? Y ya ponerle la palabra política significaba una definición, porque justamente esta idea de economía política, en tanto disciplina social, tenía en cuenta las relaciones entre clases sociales, las eh, instituciones, las relaciones sociales de producción, las temáticas vinculadas a la distribución del ingreso entre esas clases, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Algunos autores dicen que la primera denominación que existió en términos más académicos no fue en la misma época, a fines del siglo, en la segunda mitad del siglo XVIII, no fue economía política, sino que previamente se llamó economía civil, por una serie de autores del, del italianos, del reino napolitano, que son poco conocidos en general, pero tuvieron mucho peso en esa época. De hecho, Manuel Belgrano, que estamos cumpliendo hoy este año, los
250 años de su nacimiento, 200 años de su fallecimiento, podríamos decir el primer economista de la Argentina, sin equivocarnos. Era un seguidor de esos italianos, entre otros, Filangieri, Genovesi, etcétera, y hablaban de economía civil. Y la idea de economía civil era justamente tratar de entender la economía en contexto de relaciones entre sujetos colectivos, pero también en relación a instituciones que daban cuenta de arreglos y acuerdos sociales, ¿no es cierto? En donde no solamente el Estado tenía importancia, que lo tenía. ¿Por qué traigo esto? Porque ¿por qué se le ponía el adjetivo civil en el caso italiano, mucho antes de, unas décadas antes de Adam Smith, o posteriormente de Adam Smith en adelante como economía política? Marx hizo la crítica a la economía política, ¿no? Porque el adjetivo daba cuenta que lo que se estaba hablando era justamente de una ciencia social, a diferencia de la economía entendida como la administración del hogar, que era la definición de economía clásica que viene de los griegos, ¿no? Y eso era importantísimo porque lo que se trataba de buscar en ese sentido era, de alguna forma, las leyes sociales que regulaban esa distribución del ingreso, etcétera, para algunos autores para el crecimiento de la riqueza, para otros autores para la distribución de ese ingreso y la disputa social, etcétera. Posteriormente queda la noción de economía a secas, digamos, como quien diría. De hecho, nuestra primera carrera de economía en la Universidad de Buenos Aires se llamaba licenciatura en economía política en los años 50 del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Diría que toda economía es política en primer lugar. Esa es la primera cuestión. No hay economía que no sea política. Y después voy a volver a esto en la definición. Y obviamente, y toda economía es política porque toda economía es social, porque la economía la pensamos en el marco de relaciones sociales, y las relaciones sociales son entre sujetos, y esos sujetos construidos como sujetos colectivos que defienden intereses, que disputan intereses, etc., ¿no? En ese sentido, lo que decís, Rodrigo, es válido, y de hecho es una cuestión. Ahora, si le tuvieron que poner en determinado momento economía social, fue justamente porque se le había sacado antes, durante fines del siglo XIX, ya a partir de la revolución marginalista, decimos los economistas, de los enfoques neoclásicos que surgieron, estos adjetivos que daban cuenta de lo político, de lo institucional, de lo civil, decían los italianos, de lo social, etc. Y se empieza a denominar economía social a una rama de la economía en una primera etapa, durante el siglo XX, que daba cuenta de un tipo de organizaciones económicas que básicamente estaban constituidas por el cooperativismo, el mutualismo, y que eran organizaciones económicas, en su desarrollo se van a definir como empresas, pero que son empresas, las cooperativas, por ejemplo, son empresas concebidas como empresas sociales. Es decir, ¿en qué sentido son organizaciones económicas esas empresas? En el sentido que administran y gestionan recursos, en el sentido que para administrar y gestionar esos recursos congregan personas y capacidades, en el sentido también que esa administración y gestión de esos recursos lo hacen con finalidades, nada más que esas finalidades, en vez de ser finalidades lucrativas, o sea, finalidades de ganancia, los economistas decimos de maximización de la tasa de ganancia, teóricamente, pero serían en la teoría, la finalidad que tienen son finalidades sociales. O sea, las finalidades sociales pueden ser llevar un servicio allí donde no había, y así nació todo el cooperativismo de servicios a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Puede ser acceder al consumo de una forma más asequible, y de hecho las primeras cooperativas en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX en Inglaterra, nacen de obreros, trabajadores que se juntan y organizan su forma de gestionar compras y de distribuir esas compras y de organizar el consumo para abaratar precios, porque aumentos de precios, etcétera, todas estas películas que tenemos hoy, hace años que están dando vuelta. Entonces se le llamó, en el caso del continente europeo, particularmente Francia, economía social a esas formas organizativas, ¿no? Cooperativas, mutuales, y ahí convivió durante muchos años.
Lo que pasó que, claro, de alguna forma, esas formas organizativas, que básicamente eran formas organizativas de los propios trabajadores, me parece muy interesante hablar esto en el marco de una organización gremial, porque las primeras organizaciones cooperativas, mutuales, surgen a partir de la agremiación de las y los trabajadores, muchos casos nucleados o por su oficio, o nucleados en su territorio, o nucleados en sus comunidades de origen. Por ejemplo, las primeras asociaciones mutuales en la Argentina nacen a partir de las comunidades de origen de nuestros antepasados extranjeros. Y así tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos de españoles, de italianos, etcétera, y tenemos entidades de ese tipo que persisten hasta hoy en día, ¿no? ¿Y por qué se organizaban así las y los trabajadores? Y bueno, por un lado, porque tenían necesidades y esas necesidades no había un Estado social desarrollado que pudiera cubrir con bienes públicos esas necesidades que tenían. Entonces, para organizar la salud, para organizar la educación complementaria, para organizar los sepelios, etcétera, organizaban asociaciones mutuales, organizaban cooperativas, ¿no? Y de la misma forma también empezaron a organizar cooperativas los pequeños productores agrarios en nuestro país, a lo largo de nuestro país, que tenían que competir con grandes terratenientes o grandes empresas, etcétera, ya en esa época, y se organizaban para poder tener mayores capacidades competitivas en los mercados, etcétera, ¿no? Y así crecieron las cooperativas agrarias. O durante todo el siglo XX crecieron las cooperativas de servicios en muchas localidades de nuestro país, cualquiera que venga de las provincias, de alguna provincia de nuestro país, que no sea la zona más urbana, etcétera, va a conocer cooperativas eléctricas, cooperativas de teléfono, etcétera, porque eran localidades donde no llegaban ni las empresas de mercado lucrativas que ofrecían esos servicios y en muchos casos no llegaba el Estado. Entonces, ¿qué hacía la comunidad? Se organizaba para acceder a esas necesidades. En suma, todo ese conjunto de economía social institucional, le llamo yo, que ha sido de una larga trayectoria desde el siglo XIX al siglo XX, en nuestro país muy importante, en esa trayectoria, conformada fundamentalmente por cooperativas y mutuales, tuvieron un florecimiento, pero también tuvieron un momento de cierta retracción. ¿Y por qué la retracción? Y bueno, por dos motivos estructurales y por otros motivos políticos. Los motivos estructurales son porque desde el peronismo para acá eh, existió un Estado social, con sus más, después de la dictadura y demás, pero existió un Estado social donde los bienes públicos eran provistos por el Estado. Entonces ya no había una necesidad tan manifiesta de organizarse para acceder a esos bienes públicos, o sea, la salud, desde ya la educación, pero en distintos niveles, etcétera, etcétera, lo proveían o el Estado, o bien la relación salarial, la sociedad salarial, la conformación de formas de trabajo asalariado y por tanto de empresas de distintos tamaños, etcétera, generaban trabajadores asalariados, por lo tanto no crecían tanto las, las formas de organización autogestiva de la economía social, las cooperativas de trabajo, pero al mismo tiempo los sindicatos empezaron a desplegar también una serie de servicios sociales, son las obras sociales, o las obras sociales que nosotros tenemos como sindicatos. Entonces, en una sociedad salarial que se expandió desde mediados de los años 40 con el peronismo, hasta con sus bemoles, sus idas y vueltas, sus retrocesos, etcétera, sus stop and go, etcétera, que se expandió así hasta la dictadura, hasta la última dictadura cívico-militar. De hecho, siguieron existiendo cooperativas, mutuales y demás, pero no tuvieron el peso que tuvieron en épocas anteriores. ¿Por qué? Porque la solidaridad democrática, digamos, sustituyó a la solidaridad de pares. Y la solidaridad de pares, la solidaridad democrática, hablo de solidaridad democrática justamente en una solidaridad donde hay un estado de redistribución y hay una serie de derechos organizados en torno a la constitución de una clase trabajadora, asalariada, que tiene derechos y que tiene sindicatos que luchan por esos derechos. A ello le llamamos solidaridad democrática, ¿no? La solidaridad de pares eran las primeras formas organizativas de los trabajadores o de los pequeños productores
para defender sus derechos, pero sobre todo para conseguir accesos a satisfactores. Y eso se diferenciaba claramente de lo que podríamos decir la solidaridad filantrópica, que es otra forma de solidaridad que va desde la calidad hasta las distintas formas que tenían de donación de bienes por parte de aquellos sectores más pudientes, digamos, como un acto caritativo, como un acto, ¿no? Entonces, las tres formas de solidaridad están presentes a lo largo de la historia occidental en general, de nuestra historia también, y lo que pasa es que la preeminencia de una forma de solidaridad sobre otra tuvo que ver con estas constelaciones y estas conformaciones socioeconómicas, políticas, organizativas, etc., ¿no? Claro, desde fin del siglo XX para acá, en nuestro país, a partir de la dictadura, pero en el mundo, digamos, existe un proceso de reconversión del capitalismo, existe un proceso de financiarización económica, existe un proceso de globalización, de precarización de las formas de trabajo, etcétera, etcétera, donde reemergen nuevas formas de solidaridad populares, formas de solidaridad comunitarias, que conforman nuevas vertientes de estos movimientos, este campo de la economía solidaria, social, que a partir de ahí empieza a tener otros adjetivos también. En Argentina, a partir del 2003, empezamos a hablar de economía social, allá un poco antes, pero sobre todo a partir del 2003, a partir de las políticas públicas de los gobiernos kirchneristas que definen una política pública de inclusión social en el año, cuando apenas asume Néstor Kirchner, con Alicia Kirchner como ministra de Desarrollo y Daniel Arroyo como secretario de Economía Social, definen el plan Manos a la Obra como plan de Economía Social y Desarrollo Local. Ahora, la definición de economía social ahí ya cambia, digamos, ¿no? Ya se complejiza. Y de hecho llegamos a la etapa actual y podemos hablar de economía social, pero también podemos hablar de economía solidaria y también podemos hablar de economía popular. Tres definiciones de la misma familia de algún sentido, pero que sin duda tienen sus diferencias, sus especificidades. Vamos a hacer un alto para que tome agua, por lo menos, Rodolfo, porque... Y Rodri, viste, tus preguntas No, son... yo quería hacerme eco un poco de a las reflexiones de Rodolfo. Yo estaba, mientras él estaba hablando, yo recuerdo, y disculpen si es que peco de autorreferencial, pero los primeros conceptos que vi como balance social, precio justo, fueron a partir después de la explosión y de la crisis que tuvimos en el 2001. Entonces, para mí es inevitable que luego de una era de políticas fuertemente ortodoxas, yo no les digo neoliberales porque los neoliberales realmente hacen mucho hincapié en el desarrollo tecnológico y científico, tanto Friedman como Hayek, y acá nunca los que llevaron a cabo políticas, yo le digo plutocráticas o oligárquicas y demás, nunca hicieron mucho foco o mucho énfasis en el desarrollo, ya sea científico, cultural, tecnológico. Pero a lo que voy es, luego de ciertas políticas ortodoxas hay un avance, porque claro, el Estado está ausente y hay un avance tanto de los movimientos cooperativistas, de los mutualistas, de las agremiaciones. No hay que olvidar que en la época de la dictadura un fuerte avance, un fuerte crecimiento del cooperativismo, sobre todo las cooperativas de servicios. A nosotros, una cuestión generacional, Jorge, nos tocó vivir todos los desmadres de los 90, con una alta tasa de desempleo, esta inflación y demás, una implosión económica y pudimos vivenciar también un fuerte crecimiento, ya sea de empresas recuperadas, de un renacer del cooperativismo, que yo trato de alejarlo de la idea romántica, ¿no? Mucha gente por ahí genera una idea de romanticismo respecto a una empresa recuperada, cuando en realidad fue un proceso de mucho dolor, mucha lucha, mucha tristeza. Y luego de ese periodo, ahí empezaron a surgir, y ahí cuando yo recuerdo balance social, que fueron los primeros conceptos que vi, que ya están más ligados a la economía heterodoxa, pero que los empecé a hacer palpables, porque muchas universidades incluso no se dan ese tipo de conceptos, no forman parte de la currícula,
y es una manera muy interesante de analizar la economía desde esa óptica. Yo era la primera vez, 2004-2005, junto con Ana Daga, Alberta Bottini, que forman parte de la carrera, me empecé a apropiar de esos conceptos. Y lo que le quería preguntar también a Rodolfo, no sé si él coincidirá conmigo que luego de un Estado ausente, ahí es cuando el cooperativismo y esas visiones de la economía se empiezan a hacer presentes, porque claro, hay una necesidad que urge. Yo lo que le quería comentar también era respecto a, también hay una suerte de desdén, porque muchas personas con las que he hablado del palo de la economía, lo asocian por ahí a la economía social como economía de subsistencia o economía para los pobres, y me gustaría preguntarle a Rodolfo qué es lo que opina respecto a eso. Bien. Sí, creo que, digamos, para los que tenemos cierta edad, 2001 es una fecha importante, ¿no? Sin duda. Muchos de nuestros estudiantes te preguntan y te miran y te dicen qué es el 2001, ¿no? Porque este docente se paró ahí, ¿no? Pero sin duda es una referencia y sin duda para hablar del presente también, sobre todo los últimos 4 años de gobierno macrista, ¿no? Pero también desde una mirada más estructural, digamos, a mí me gusta más situar el 2001 en un proceso y de hecho las cuestiones estructurales que el 2001 hizo eclosión están presentes, obviamente no en esa intensidad y demás, desde un tiempo antes, ¿no? Y básicamente la década de los 90 ahí tiene mucho que ver, justamente 2001 es como eclosiona todo eso, pero también previamente, yo me acuerdo en los años 80, estudiaba en la universidad de economía, en la facultad de economía de la UBA, que no se veían todas estas cosas, pero que sí veíamos algunos autores, algunos docentes, algunos profesores que habían vuelto del exilio y que obviamente tenían perspectivas heterodoxas y perspectivas críticas, digamos, ¿no? Pero ya era presente en los barrios populares donde militábamos, algunos de los compañeros que estábamos en el movimiento popular, etcétera, sobre todo en movimientos sociales y demás, ya era presente las cuestiones vinculadas a problemáticas de trabajo en general, que tienen mucho que ver con lo que vos estabas señalando del 2001, y también problemáticas vinculadas a las carencias y precariedades no solamente del trabajo, sino precariedades de la vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el barrio donde yo militaba, en organizaciones sociales y demás, algunas vinculadas a trabajos de la pastoral social, etcétera, de Quilmes, que siempre tuvo una perspectiva progresista, ¿no? La diócesis. Hicimos un jardín digamos, para niños en ese momento, de cuidados, etcétera, porque las madres eran quienes se encargaban de cuidarlo, como sucede hasta hoy en día mayormente, más en sectores populares, y muchas eran madres solteras y tenían que salir a trabajar, etcétera. Y no había suficientes servicios de cuidado como no las hay hoy, ¿no? Entonces, estas formas de organizar lo económico en un sentido amplio, como lo económico entendido como la producción, distribución y acceso a bienes que sirven para satisfacer necesidades humanas, ¿no? Justamente dan respuesta allí donde no dio respuesta las formas convencionales de empresas lucrativas y del mercado lucrativo, y eso es clarísimo en los sectores populares, y también allí donde no dio respuesta el Estado, porque fue, digamos, ocupado y atravesado por lógicas, vos decís, ortodoxas, neoliberales, ¿no? Etcétera, ¿no? Y efectivamente, luego de etapas de ese estilo, como pasó después de la dictadura militar, como pasó después de los 90, y como pasó durante el macrismo y como va a pasar ahora,
porque esto va a volver a ocurrir, los sectores populares, los trabajadores, en sus distintas vertientes, no se quedan como observando los procesos solamente, se organizan, luchan, pelean. Los movimientos sociales de hoy nacen de los piqueteros de los años 90, de mediados de los años 90, ¿no? Y eso es clave como hoy esas organizaciones piqueteras se transformaron en movimientos sociales y hoy conforman las organizaciones de los trabajadores de la economía popular. Porque no solamente la organización en torno a la lucha y a la reivindicación de derechos, sino también la organización en torno a cómo organizar las condiciones de vida, que finalmente es eso, cómo organizar la economía, ¿no? Entonces, obviamente, en momentos de ese tipo, en estos años, emergen organizaciones populares que atienden distintas cuestiones y en particular atienden formas de organizar el trabajo en modalidades de economía que no son modalidades de economía lucrativa. Una parte de todo ese campo de trabajo es trabajo por cuenta propia, es trabajo precarizado, y eso es el amplio mundo de los trabajadores de la economía popular. Es decir, ¿qué te pasaba seguramente a vos en los años que trabajabas con las empresas recuperadas, en los proyectos que teníamos, etcétera, allá por el 2004, 2005 en adelante? Y muchos compañeras y compañeros de las empresas recuperadas no querían ser economía social, le decían. Yo no quiero ser economía social, yo quiero ser economía formal, te decían. Pasaba muy a menudo, digamos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente hay una connotación cargada de que la economía social o la economía popular se asocia con la informalidad, con la precariedad, y nadie quiere eso. O sea, y menos un trabajador que viene de décadas de fábrica y quiere volver a ser un trabajador que tenga un ingreso todos los meses, que tenga derechos asociados a ese trabajo, que tenga una organización sindical, etcétera, ¿no? Entonces, esa cuestión que planteas efectivamente está, pero no es la única, no es la única forma no es la significación social transformadora de los procesos estos. Eso es una significación que tiende a deslegitimar a esas formas emergentes. Porque un dispositivo típico de hegemonía, y de hegemonía orientada a la dominación, en primer lugar es la invisibilidad. Entonces, los economistas somos muy de generar invisibilidad. Empresas hay una sola, las que buscan afán de lucro. No, pero esto no son la mayoría. La mayoría de empresas en nuestro país son ni siquiera pymes, MIPES, Sí, microempresas. micropyme. Claro, que buscan generar, en todo caso, maximizar ingresos, no maximizar ganancias. Y son familiares y buscan en todo caso generar que el trabajo no se le venga abajo. Y bueno, si pueden tener un mejor ingreso para tener un mejor nivel de vida, mejor. Si pueden tener un mejor ingreso para aumentar, tener inversiones, mejor. Pero en este país es difícil, etcétera. Pero eso es invisibilidad construida, dice de Sousa Santos, ¿no? Pero no es que alguien lo hace porque es un dominador, sino porque es un discurso hegemónico y que el problema es cuando las disciplinas sociales, las ciencias en general, terminan construyendo ideologías legitimadoras de esas estructuras de dominio y no permiten avanzar en procesos de transformaciones, ¿no? Entonces, la primera acción es la invisibilidad. La segunda es la deslegitimación. Y la deslegitimación no es que es en el aire. Efectivamente, ¿a quién le gusta ser un trabajador precarizado? A nadie. Obviamente, nosotros como trabajadores asalariados, con un ingreso, vamos a luchar por mejores ingresos, por mejores derechos, etc. Ahora, ¿qué hicieron los trabajadores precarizados? El precariado, como se le suele llamar, ¿no? Que hoy son millones, que hoy está claro que son una parte mayoritaria de la clase trabajadora en nuestro país. Se organizaron en organizaciones sindicales, que son las organizaciones sindicales de los trabajadores de la economía popular. ¿Para qué? Para pelear por sus derechos, para ser reconocidos, para ser validados, para que el derecho
a los trabajadores y el derecho al trabajo, que es uno de los derechos económicos, sociales y culturales, se le reconozca a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores que estamos acelerados, porque las leyes que tenemos, muy buenas, son de los años 50 de la sociedad, de los años 40 de la sociedad salarial, digamos, ¿no? Entonces, primera cuestión es que hay una dimensión del trabajo y de los trabajadores. Entonces, los trabajadores precarizados y precariados no es porque quieran, etcétera. En todo caso, son condiciones estructurales. Segunda cuestión es cuál es la salida. La salida neoliberal es clara, bueno, la llamada teoría del derrame, ¿no es cierto? Que nunca llega el derrame. En realidad, el derrame es al revés, va siempre desde abajo hacia arriba y hacia la fuga, digamos, ¿no? Entonces, todo eso sabemos que no va. Pero la otra, para ser esquemáticos también, ¿no? Porque digo, es una charla, pero siendo esquemático, la otra visión es la perspectiva que dice, bueno, lo que hay que desarrollar en última instancia son mercado interno, producción, pequeñas y medianas empresas, entramado productivo, también las grandes, etcétera, desarrollos tecnológicos, etcétera, y eso va a ir haciendo que todas esas formas de trabajo precariado van perdiendo peso. ¿Por qué? Porque los trabajadores se van organizando, van luchando por sus derechos. Si hay un Estado social activo que defiende esos derechos, es mejor. Bueno, ¿eso es falso? No, eso es válido, es muy válido. Ahora, ¿eso es suficiente? Y ahí entra la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que los 15 años, los 12 años de gobiernos kirchneristas mostraron que es insuficiente. Porque no es que no se hizo eso, y se hizo bien, con los errores del caso y todo lo demás, pero es insuficiente, porque no es el problema de la economía popular un problema exclusivamente del macrismo. El macrismo la hizo crecer, sin duda. No, es un problema anterior. La asignación universal, que es una política, fue la política social más importante de los gobiernos kirchneristas, es una política dirigida a los hijos de las familias de la economía popular. Claro, claro. Entonces ya estaba presente. Es decir, 12 años de ese modelo, por una serie de razones, porque hay razones globales estructurales, porque hay razones de disputas a nivel hegemónico, porque hay disputas regionales, porque hay modelos productivos que no cambian, etcétera. Bueno, por todo lo que sea. Entonces, en la agenda de lo que estamos viviendo hoy, no podemos, digamos, seguir invisibilizando y tampoco deslegitimando estas formas económicas. En todo caso, hay que ver qué cosas pueden ser con una potencialidad para algo. Yo estoy convencido que la Organización de los Trabajadores de la Economía Popular sirve para defender los derechos de los trabajadores, para convertirlo en un actor social, para que eso después se convierta, por ejemplo, en legislación, en normativa, para que se logren salario social complementario y para que se logre lo que va a pasar ahora, que vamos a tener millones de personas incorporadas a una renta básica asociada al trabajo, no una idea de ingreso universal como el que se habla en Europa, qué sé yo, que es para todos. No, podría ser para todos, pero estamos en un país periférico, etcétera. La renta básica tiene que estar asociada al trabajo y la renta básica va a ser para los que no tienen renta básica. Un docente universitario seguramente no va a tener renta básica porque está por encima de la renta básica. Bueno, depende, porque capaz que si no tiene una dedicación suficiente estamos por debajo, ¿no? Pero quiero decir, por ahí pasa la cosa. Ahora, a esa agenda, que es una agenda política y social, sindical, de la economía popular, yo creo que hay otras agendas, que son las agendas transformadoras, económicas. Y eso es el campo de la economía social, solidaria, más que incluye la economía popular, pero que es mucho más. Por ejemplo, nosotros tenemos un cooperativismo de servicio, cooperativas de energía muy importante. Tenemos cooperativas de comunicaciones en nuestro país muy importantes. Y estoy convencido que en una agenda transformadora, el cooperativismo de servicios puede ser muy importante para un proceso de transformación energética. Y está sucediendo además. Tenemos cooperativas de energía en nuestro país que están en un proceso de transformación energética y no es la transformación energética que propone el gran capital o que proponía el macrismo, que hizo negocios de todo, ¿no? Es otro tipo de forma de transformación energética. Lo mismo podemos hablar del ambiente, lo mismo podemos hablar de la agroecología. Mira, hay una agenda transformadora del siglo XXI que estas nuevas formas de organización económica, que no son nuevas, como dije, fíjense, tanto lo remonto, pero que tienen que ser renovadas, que tienen que incorporarse ciencia y tecnología,
pero que tiene que ser una ciencia y tecnología adecuada además. Y esto se está discutiendo en todo el mundo, se está discutiendo en América Latina, se está discutiendo en Europa, y está sucediendo además, Sí. obviamente no es hegemónico. Hago un alto ahí simplemente como para que tomes agua o el jugo ese que tenés. Bueno, ahí saludar a la gente que por Facebook nos está escribiendo, Pablo Bauman, Rubén Seijó, María Epele, a todos y a todas, invitarlos y invitarlas para que hagan las preguntas que quieran, siempre en esta cuestión de interacción. De nuevo, invitamos a que se sumen. A mí me engancho en estas dos cuestiones a lo último como para meter algún bocado en función de dos cosas. La importancia de la cooperativa de servicio y, digo, en la parte de la comunicación, que es la que me toca, son claros los procesos de hegemonía y de deshegemonía o de desarticular esas cooperativas ligadas a la comunicación. Eso es claro. Pero lo otro me es súper interesante de pensar en estos contextos también de la necesidad de las energías renovables, del cuidado del ambiente, de revalorizar el tema de todas las cuestiones ligadas al agro. Alguien me está llamando que voy a rechazar, perdón. Eh, y digo, también como para seguir pensando esto, ¿cómo se revierte esto de la hegemonía, de la invisibilidad? Vos tiraste ahí un par de cuestiones ligadas a esta agenda transformadora y me da pie para pensar también desde las universidades, qué se puede hacer, qué se está haciendo, eh, Claro. cómo se incorpora toda esta terminología que le estamos dando significado y significante. Digo, hay un proceso de transformación y qué podemos hacer las universidades, qué se está haciendo y qué podemos hacer todavía más. Claro. Sí, bueno, en primer lugar esto que decís de esta agenda transformadora, yo creo totalmente que esa agenda transformadora de transformación económica se tiene que hacer conjuntamente con pequeñas y medianas empresas y hasta grandes empresas nacionales de nuestro país, pero también con estas otras formas organizativas que están presentes y que pueden tener un lugar muy importante en esa agenda, ¿no? Tanto en los ámbitos que vos decías, la comunicación, por ejemplo, es clarísimo. Si uno ve en los años del macrismo, hay investigadores que han estudiado las empresas recuperadas, y en la época del 2001, ¿no? Que hablábamos con Rodrigo, vos tenías que las empresas recuperadas eran mayormente fábricas industriales. En la época del macrismo fueron sobre todo empresas de servicios. Y empresas de servicios ya al final ya en la época del kirchnerismo, en la crisis del 2008, etcétera, pero sobre todo durante el macrismo, en algunos sectores, el particular, los principales sectores gastronómicos, entonces tenés un montón de restaurantes recuperados, sobre todo en En Capital Federal, Capital. y muy buenos, por otro lado, recomendable Eh, cuando se vuelva a poder ir. Recomendamos la Robla, por ejemplo. Sí, la Robla, hay muchos, los chanchitos, hay un montón, realmente muy, muy buenos. Y el otro sector importante del macrismo, de los que hicieron, de las más empresas jugadas, fue comunicaciones. Bueno, el caso emblemático quizás del tiempo argentino, ¿no? Entonces, ahí tenés como los trabajadores de profesión, o sea, con profesionales, ¿no? Profesionales en el sentido del oficio y demás, se organizan y gestionan su propia empresa. Es decir, ¿por qué los trabajadores no pueden gestionar su empresa? De hecho, de alguna forma, hay formas de gestionar las empresas o las organizaciones que no son capitalistas. Bueno, las universidades son un ejemplo de eso. O sea, tenemos formas democráticas de gestión universitaria, ¿no? ¿Y por qué entonces la única forma que podemos pensar para gestionar una empresa tiene que ser la gestión capitalista de las empresas? La gestión capitalista de empresa, donde hay el propietario del capital, en forma directa o indirecta, es el que tiene, al tener la propiedad de los medios de producción, la capacidad de decisión, etc. Bueno, esta discusión es una discusión en la clase trabajadora de muchas décadas, o sea, de mucho tiempo. La cogestión se habló en una época también, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay un tema muy importante, digo. Pero también en estas agendas del presente y del futuro, digamos, ¿no? Obviamente la transformación energética, la agroecología, todo lo que tiene que ver con
los sistemas de reciclado. O sea, no resiste más la forma de seguir, digamos, no resiste más, o sea, va a seguir, pero digo, en No, no. proyección, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Otros países están avanzando en forma de organizar esos sistemas de recolección, etcétera, de distintas formas y demás. Bueno, eso se puede combinar tranquilamente con organizaciones no capitalistas de la producción y de la organización del espacio, el hábitat, el cuidado del ambiente, el cuidado de las personas. En muchos países del mundo el cuidado de las personas no está a cargo del Estado y no está a cargo fundamentalmente de empresas lucrativas. Está a cargo, en algunos casos, de pequeños emprendimientos más personales, pero en muchos casos de cooperativas sociales se le llama. Hay un gran campo para las cooperativas sociales en Argentina en el cuidado, y el cuidado está como una agenda central hoy en día. Entonces, podría así seguir. Las tecnologías. Nosotros tenemos en Argentina una experiencia realmente formidable de cooperativas de desarrolladores, fundamentalmente de software, que en realidad son cooperativas de trabajo, cooperativas tecnológicas de trabajo le llaman, que es la Federación FACTIC, y tiene más de 30 cooperativas. Es un ejemplo que se toma en muchas partes del mundo para decir cómo se han logrado desarrollar. Y lo interesante de FACTIC, como experiencia innovadora en ese sentido también, es que hay distintos tipos de cooperativas. Hay cooperativas grandes como Texo, por ejemplo, que es una cooperativa de Rosario, hay docentes de nuestra tecnicatura, que vinieron de ahí y demás, pero en un momento determinado se desarrollaron otras cooperativas y empezaron a ver que crecer demasiado en forma de cada cooperativa quizás no era la mejor estrategia era crecer muchas cooperativas y después gestionan el trabajo entre las distintas cooperativas. Entonces, cuando sale un negocio, bueno, una es la que tiene de alguna forma la gestión, la coordinación, pero gestionan el trabajo en esta dinámica que tienen los desarrolladores de hacer toda esta forma de trabajo colaborativo, ¿no? Que es tan interesante, digamos, ¿no? Entonces tenemos, digo, una agenda muy importante ahí, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que es un camino abierto y muy, muy bueno, ¿no? Pero vos ibas a una pregunta, algo más, dijiste, Jorge, además de esto que trajiste el primer punto, que me pareció muy interesante y me quedó ahora colgado, digamos. No sé No, si... no, más que nada en esto, de pensarnos desde las universidades qué se Las puede universidades. hacer, qué se está haciendo, qué se puede hacer. A mí, de nuevo, rescato dos o tres conceptos que venimos diciendo, el cuidado del ambiente y la ética del cuidado. Creo que en lo que viene van a ser dos de los ejes más centrales, junto a la Tal cual. comunicación. Sí, sí. Pero Y la decía más que nada, alimentación. sí, La sí. alimentación, Bueno, digo, porque le pusieron el nombre de soberanía sí, alimentaria a la charla. ahí, ahí, ahí llegamos, ya vamos a Ahí llegar. llegamos, bueno, bueno. Pero no, muy bueno eso de las universidades, ¿viste? Yo creo que nosotros como el sistema universitario argentino, con todas sus cosas que tenemos que seguir mejorando, porque no vamos a... Pero realmente es destacable, yo creo, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las tres funciones sustantivas. Mm, La docencia universitaria, no primera sé. cuestión clave. En docencia universitaria, nosotros tenemos un sistema universitario que creo que no debe existir. Uruguay, y después está acá y no existe en el mundo. O sea, el 80% de la matrícula universitaria en nuestro país es pública, ¿no? Eso no existe ni en Brasil ni en otros países mucho peor. Pero además una política de democratización universitaria, del acceso, ¿no es cierto? Sin duda hemos tenido, y en distintas etapas, desde el 49, con el decreto de Perón de la gratuidad, después en distintas etapas, y un movimiento estudiantil, y un movimiento de trabajadores universitarios, y una sociedad activa. Bueno, basta nada más lo que han sido las últimas manifestaciones durante el macrismo, ¿no? Para decir eso. Entonces, primer dato significativo. ¿Hay que avanzar? Sí. Sería un poquito largo decir en qué, ¿no? Porque igualmente los sectores populares llegan más marginalmente, Mm, pero ha crecido mucho eso. Las universidades del conurbano somos, sin duda, un, un, este, una, una, un cambio trascendente en la posibilidad de acceso de sectores populares
primera generación universitaria. La investigación, en nuestro país, la investigación, además de ser muy buena, de ser de calidad, etcétera, y en nuestra universidad en particular, tiene una vinculación con las necesidades de su sociedad. Se ha visto con esto del COVID, ¿no? Cómo ha salido todo el sistema científico técnico universitario de distintas formas de respuesta en la universidad, nuestra universidad, orgulloso de ser Universidad Nacional de Quilmes, pero además es una cuestión del sistema universitario. Pero hay la tercera función, digamos, histórica, lograda desde las propias luchas del movimiento estudiantil del 18 y demás, y puesta y reconstruida simbólicamente y demás en las últimas décadas, la definición de extensión universitaria de los acuerdos del CIN son buenísimas, porque son acuerdos de los rectores, o sea, no estamos hablando solamente de investigadores o críticos que definen, ¿no? Y solamente, y como yo digo, en Europa no se consigue la extensión universitaria. Como decía el ratón Ayala, no sé si acuerdo, algunos de mi edad que decían por un... Mi papá me lo contaba. Ah, tu papá te lo contaba, bueno. Yo era muy chiquito, decía, claro. Bueno, pero es así, o sea, lamentablemente han perdido esa vocación y esas prácticas de vinculación, en última instancia, con su comunidad. Nosotros en eso estamos mucho para avanzar. Pero... Bueno, entonces en ese marco no es ilógico que la vinculación de las universidades con la economía popular, social, solidaria, haya despuntado ya durante sobre todo en la etapa que nos dice Rodri, o sea, a partir del 2001, porque las instituciones universitarias nos vimos, y la comunidad universitaria nos vimos interpelados por esas realidades, ¿no? Nuestra universidad, cuando, digamos, tenía su momento de expansión y demás, el 2001 estaba atravesándonos por todos lados, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Muchos grupos, muchos docentes, muchos estudiantes, y la institución en sí como tal, respondimos a esas necesidades de distintas formas, pero no solamente en una cuestión caritativa, que bienvenida sea, o de una política para decir, bueno, atendamos la urgencia, distribuyamos alimentos, está bien eso, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo ponemos nuestras capacidades al servicio de esa comunidad que tiene esas necesidades y cómo lo hacemos en una propuesta epistémica y metodológica y práctica que reconozca que hay saberes también en la comunidad? Eso que le dice Ecología de Saberes de Sousa Santa, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos hecho todos estos años, y en ese andar, claro, la economía social, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las cooperativas, las empresas recuperadas, las cooperativas de trabajo, la agricultura familiar, los recicladores, etcétera, han tenido un lugar muy importante en esa vinculación. Y en ese marco ha ido creciendo, se ha ido dinamizando. En distintas universidades, sin duda, no tiene el mismo peso que en otras. En nuestra universidad es una de las universidades que en este campo quizás es más reconocida dentro del sistema universitario. Hay varias, somos algunas. Pero que hicimos los equipos universitarios que de alguna forma habíamos logrado, por una serie de razones, tener un poco más de desarrollo. Más, tratamos de armar redes, de conformar esas redes, y así se formó la red universitaria en Economía Social y Solidaria, la RUES, que somos equipos de cerca de 40 universidades públicas de nuestro país, de las 50 y pico de universidades, que trabajamos estrategias conjuntas, que desarrollamos, bueno, se creció en la formación de posgrado, se creció en la formación de grado. Nuestra universidad es una de las más activas en eso, en formación de grado, en economía social. Se creció en la inclusión social de colectivos que no tienen secundario terminado para que puedan hacer trayectos formativos universitarios, el diploma de extensión, que el primero fue en economía social y después hoy tenemos muchos y muy buenos diplomas de extensión, y en algunos casos esos diplomas se articulan después con tecnicaturas, ¿no? Y permiten así llegar a un proceso de inclusión universitaria. Pero se creció en los últimos años, particularmente en nuestra universidad, además de la extensión y la vinculación, en algo que es muy necesario y que hay que seguir haciéndolo, que tiene que ver con la innovación tecnológica, en tecnologías sociales. En nuestro caso tenemos el programa universitario en incubación social, que depende de extensión, pero está en articulación con la Secretaría de Vinculación y Transferencia, de Innovación y Transferencia, y bueno, desde ahí se han diseñado una serie de tecnologías adaptadas a este tipo de organizaciones, ¿no?
y hay que avanzar mucho en eso, pero se están haciendo muchos y muy buenos avances en ese sentido, no solamente en nuestra universidad, en muchas universidades de nuestro país. Bien. Algún alto y tenemos ahí algunos comentarios de nuestros seguidores, por así decirlo. Bueno, Sergio Paz nos manda un saludo. Muchas gracias, Sergio, compañero de fútbol también. Pablo Bauman dice, es importante también el sector educativo, el empoderamiento comunitario de los jardines comunitarios y los bachilleratos populares, que son modelos de democratización educativa, nos dice. Nati Stein dice, hablando de nuevos desafíos y el aporte de la economía social, mencionaste energía, agroecología, medio ambiente, y leímos últimamente sobre las expectativas de considerar estratégicamente la explotación del mar argentino desde una perspectiva sustentable, y me entusiasma el aporte que pueda hacerse desde el sector. Pienso en las cooperativas pesqueras, por ejemplo, ¿sabes? ¿O pensás algo sobre eso, Rodolfo? No sé tanto, la verdad, pero me parece re importante. Nosotros tenemos articulación con varias organizaciones de pescadores, les digamos, ¿no? Que tenían necesidades de desarrollos tecnológicos y, por ejemplo, pescadores artesanales de distintas regiones de nuestro país se pusieron en vinculación, están vinculadas a organizaciones de la economía popular, ahí los pusimos en vinculación con el Departamento de Ciencia y Tecnología, sobre todo con la parte de arquitectura naval, y la verdad que han avanzado en desarrollos muy interesantes, y en ese sentido creo que lo que plantea Nati es un camino muy, muy interesante para pensar estas cuestiones. Sin duda es un tema muy, muy complejo, porque realmente es estratégico, porque realmente, por lo poco que yo sé, realmente hay dificultades para cuidar nuestra soberanía de la cantidad de buques pesqueros de otros países que invaden nuestras zonas marítimas de una forma realmente escandalosa. Y entonces, en primer lugar, tiene que estar el rol del Estado ahí para cuidar además, y sí es fundamental después que el Estado proyecte e impulse políticas públicas, y bienvenidos si podemos hacer desde empresas mixtas hasta cooperativas de ese tipo, ¿no? Yo creo que son caminos viables. Bien, Rodri, ahí te está dejando el pie, ¿no? Para la soberanía. Y sí, y más que nada me interesaría saber la opinión de Rodolfo respecto a una serie de factores. La primera de ellas, creo que el macrismo lo que interrumpió fue el fuerte desarrollo de clúster y de economía regional, y creo que ese sería uno de los temas para volver a poner sobre el tapete, y una de las posibles salidas. Eso por un lado, me interesaría conocer tu visión, Rodolfo, respecto a cómo se podrían insertar, en algunos casos se han insertado incluso empresas de la economía social al entramado productivo, regional y de clúster, eso por un lado. Por el otro lado, ya más que nada con la actualidad, si bien es lógico que hubo una caída muy, muy grande del PBI, de la actividad industrial, la actividad productiva producto de la pandemia, eh, uno de una formación clásica lo que va a tratar de inferir es que la inflación va a bajar. Efectivamente bajó un poquito respecto a la época del macrismo, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que sigue existiendo una movilidad muy alta referida a los alimentos. Y ahí quería mecharlo también con el concepto de soberanía alimentaria. Y por el otro lado, me interesaría tu reflexión respecto a las empresas de la economía social que están insertas en el rubro del agro, de la producción de alimentos, de manera más industrial, y cómo podrías visualizar la salida ante esa problemática, qué medidas sería necesario que el gobierno tome, o qué cuestiones se están manejando en la cartera ahora que pueden llegar a resolver estos temas que no son tan acuciantes. Bueno, todo un paquete, digamos. Sí. Y ya aprovecho y te pregunto. No, sobre el primer punto, yo creo que es fundamental que haya políticas
de desarrollo regional y también asociado eso a desarrollo territorial, ¿no? Nosotros somos parte de un centro de desarrollo territorial, así que creemos mucho en eso. Ahora bien, hay distintas formas de concebir eso y de alguna forma es todo un debate abierto y también hay trayectorias, ¿no? Entonces, los clústeres tipo tecnológicos, etcétera, yo creo que son muy buenos, muy importantes, y eso creo que es algo muy bueno que se desarrolle. Ahora, pensar el desarrollo regional en forma generalizada, desde ahí exclusivamente quizás sea limitado, digamos, ¿no? Porque tenemos muchas regiones en nuestro país y muchos territorios que convivimos como sociedad, no solamente con la desigualdad social, no solamente con la desigualdad cognitiva, sino también con la desigualdad territorial, ¿no? Entonces creo que conjuntamente con la posibilidad de ver en algunos casos clúster de tipo más tecnológicos, tenemos que ver cómo generamos entramados productivos, entramados de valor en los territorios que den cuenta de esas diversidades productivas que tenemos, ¿no? Y en ese caso, en eso de diversidades productivas, creo que efectivamente otra cuestión clave es que no puede haber, desde mi punto de vista de desarrollo local, si no hay políticas macro y políticas económicas macro orientadas al desarrollo y expansión del mercado interno, del consumo de los trabajadores y los sectores populares, del desarrollo de la industria nacional, etcétera, etcétera. O sea, el desarrollo local, los clústeres aislados de políticas macro de ese tipo es más un canto de sirena que otra cosa desde mi punto de vista, ¿no? Porque ahora, el desarrollo regional y el desarrollo territorial en el marco de esas políticas creo que tiene mucho para aportar y decir. Y en ese marco sí creo que hay que pensar en términos de diversidades. Me parece que hay que salir de la lógica de pensar que tenemos un solo tipo de organización económica. ¿Tenemos grandes empresas? Sí. ¿Tienen su lugar? Sí. ¿Hay que controlarlas? Sí. Porque en general las grandes empresas, aunque sean nacionales, están con lógicas financiarizadas o son transnacionales, digamos, ¿no? Ahora tenemos un gran conjunto de medianas y pequeñas empresas en nuestro país que es necesario apoyarlas, contribuir a su desarrollo, etcétera. Y para eso tiene que haber políticas, ¿no? Y tiene que haber planificación territorial, proyección, yo diría, ¿no? No sé si la planificación estratégica que se pensó en los 90 sirvió en gran medida o no, me parece que es más un saldo un poco crítico el que habría que hacer de esa cuestión. Pero sí que junto con eso también existen otras formas organizativas, existen organizaciones comunitarias, existen cooperativas, existen mutuales, etcétera, y bueno, todo ese entramado hay que pensarlo en forma de clúster, si se quiere decir así. Y eso puede ser pensado en términos sectoriales o pensado en términos territoriales. Nosotros, en el mundo hay estrategias de asociación empresaria cooperativa importantes y muy conocidos. El grupo Mondragón, quizás el que más de renombre, etc. Es el quinto grupo económico en España. O sea, no estamos hablando y es el primero en el País Vasco, y el País Vasco no es una región de España que sea atrasada, es de las más avanzadas, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, ¿no? Creo que es la más avanzada Es las más, del País sí, sí, Vasco. claro, A nivel exactamente. industrial, sí. Tal cual. Y justamente ese grupo crece a partir de cooperativas industriales. O sea, ¿con esto qué quiere decir? Que es España, qué sé yo, pero que es viable. O sea, no, y al contrario, lo hicieron durante lo que fue el franquismo, etcétera. Pero en Argentina también tenemos grupos, no de ese nivel, pero en Devoto, en Córdoba, está el grupo cooperativo y mutual Devoto, que es realmente para, para para conocerlo, es para conocerlo, no se conoce tanto, no se sabe, no tuvo que ver con una política local que lo impulsó, tuvo que ver con actores de la comunidad que primero emprendieron una empresa de servicios de agua porque no había agua en la localidad y después hicieron todo un conglomerado empresario que volvió a reconstituir una mutual que había, que generó empresas cooperativas de inclusión social, etcétera. Es una experiencia formidable. Si la buscan, el grupo cooperativo y mutual Devoto, lo van a encontrar y realmente nosotros lo trajimos a la universidad para que den cátedra a ellos de esta idea de ecología de saberes, porque
algo hicieron bien para estar donde están y creo que nos tienen mucho para enseñar, ¿no? Entonces creo que la visión esa de pensar los clústeres de ese tipo y pensar que hay que sea potencialmente viable en los territorios. Creo que hay mucho que trabajar por eso, porque muchas veces es cierto que en la economía social se piensa, bueno, ¿qué capacidad tienen los trabajadores? Y entonces capacitémoslo más en eso y capaz que terminamos haciendo una proliferación de pequeñas panaderías o de rubro textil, qué sé yo, que es lo típico, y después no tenemos una dinamización desde la demanda, ¿no? Por eso a mí me gusta más pensar en clave de circuitos económicos, ¿no? Pensar no la cosa separada, y con eso voy a la segunda pregunta, ¿no? No la cosa separada de, bueno, la producción, la empresa recuperada, de cómo hacemos para capacitarlos, darles tecnología después, si no pensamos cómo se van a insertar en el mercado, sino pensarlo en clave de su inserción en un circuito económico, ¿no? Que implica un proceso de distribución, de comercialización, y que implica también un proceso de organización, de formas de organizar el consumo y de pautas de consumo, ¿no es cierto? Esa es la noción de sistema agroalimentario. La noción de sistema agroalimentario se viene trabajando desde hace muchas décadas, desde los años 60 quizás, pero se extendió mucho durante los años 80, y lo que da cuenta es que para entender los procesos vinculados a la producción, el consumo, los precios, etcétera, de los alimentos, hay que ver el conjunto de esta articulación en el sistema que va desde no solamente de la producción primaria, sino desde los insumos que abastecen la producción primaria hasta las formas de organización y pautas de consumo. Digamos, toda esta cadena de valor, algunos otros autores le hablan, todos estos complejos agroindustriales, todos estos subsistemas agroalimentarios son claves para entender qué pasa con la cuestión alimentaria en nuestros países, ¿no? Y la cuestión alimentaria es una cuestión central, sin duda, porque tiene que ver con derechos, tiene que ver con una de los satisfactores básicos para la reproducción de la vida, y además en nuestros países tiene que ver con un tipo de rubro productivo que es clave en términos de capacidad productiva, vinculación con el mercado externo, y los precios de los alimentos inciden directamente en las condiciones de vida de la población y por lo tanto en los niveles de pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión alimentaria que ha sido tomada a lo largo de muchos años en Argentina, desde los años 80 fue pensada en clave de sistema agroalimentario, de todo el circuito, y a su vez en clave de las relaciones de poder que se establecen en el circuito, y de la estructuración de actores de poder económico en ese circuito. Por ejemplo, nosotros hasta los años 80 teníamos un sistema de distribución alimentaria que era prácticamente casi exclusivamente de pequeñas y medianas bocas de expendios, constituida por lo que sigue habiendo hoy en día, por los almacenes, por la verdulería, etcétera, ¿no? Ese mapa cambió fundamentalmente a partir del año 82 que se instala Carrefour, y que después, durante los años 90, se expandió en forma fenomenal, con el discurso que se iba a bajar los precios, que iba a generar más trabajo, un trabajo de calidad. Y lo que pasó en todo ese proceso es que los precios alimentarios, en términos relativos, los precios relativos, pues no podemos tomar precios absolutos, no tendieron a bajar, muy por el contrario, y además que lo que generó fue un tendal de caída de pequeños comercios y por lo tanto de empleos vinculados a esos pequeños comercios, y a su vez una forma de la ciudad que implicó una menor trama comercial de cercanía, digamos. Y fíjense la importancia que eso hoy tiene, ¿no es cierto? Y de hecho, en algunos países del mundo, durante muchos años se empezó a regular todo eso, porque vivieron este proceso antes, y entonces regular era que tenían que atender no podían atender, no podían abrir los fines de semana, etcétera, etcétera. Había una serie de regulaciones de inhibición. ¿Qué quiero decir con esto? Que las conformaciones empresarias organizativas de las distintas etapas de los sistemas agroalimentarios tendieron a hacer un pasaje del poder de la industria agroalimentaria, que sigue estando y que es transnacional, porque además en
vivimos también un proceso de transnacionalización de la industria alimentaria fuerte durante los años 90. Se había empezado a dar ya durante la última dictadura, pero fue muy fuerte durante los años 90. Y lo único que conservamos son las marcas de esas empresas nacionales, pero Canale ya dejó de ser lo que era Canale, etcétera. Uzi, Bagley, Todas, todas, exacto, todas todas, se en bebidas transnacionalizan. y en alimentos. Entonces tenés una gran concentración de la industria y transnacionalización de la industria. Y además, ¿qué pasa en la concentración y centralización? Apropiación de excedentes. ¿Y qué pasa con excedentes si son transnacionales? Claro, Y lo van a llevar hacia el exterior, porque es lo que tienen que hacer además. O sea, a través de formas legales o a través de formas más encubiertas, digámosle, pero va a hacer eso. ¿Y qué pasó con las cadenas de distribución? Pasó lo mismo. claro. Entonces, eso es lo que ha configurado un sistema agroalimentario que es un sistema desde el punto de vista de la actividad industrial, desde el punto de vista de la actividad de la distribución alimentaria, fuertemente concentrado y transnacionalizado. Pero si vas a la parte primaria, te ocurre otro tanto. ¿Por qué? Porque hubo una transformación productiva de la agricultura. Una transformación que venía hace muchos años, pero que desde los años 60 se llamó la Revolución Verde y que en los años 90 aquí en Argentina proliferó la utilización de paquetes tecnológicos agrícolas que llevaron a una reconformación de las estructuras productivas agrarias, de los tipos de productos, etcétera, con gran utilización de agroquímicos, con algo que ha pasado a nivel mundial también, en los países centrales y no solo, con productos alimentarios ultraprocesados que realmente alimentan poco o alimentan mal, con utilización de agroquímicos que afecta a las comunidades donde se interviene y con procesos de concentración también de la propiedad territorial y de desplazamiento de comunidades en muchísimos lugares. Y con además un perjuicio para los pequeños productores, los agricultores campesinos y la agricultura familiar. Toda esa, toda esa conjunción genera un sistema agroalimentario en las tres grandes etapas, por decir así. La cuarta sería la provisión de insumos que son mayormente importados y de transnacionales también, fuertemente concentrado, fuertemente poco orientado a lo que es una alimentación sana. No tenemos una tenemos la última información que da los informes nutricionales de Argentina del año pasado, no solamente dan que tenemos problemas de acceso a la alimentación, entonces tenemos hambre, ¿no? Pero que no es un problema que se ha recrudecido durante los últimos 4 años del macrismo y que obviamente ahora con la pandemia, actualmente el 25% de la población de nuestro país va a un comedor, a un centro de complementación alimentaria, un comedor comunitario, un comedor, el 25% de la población de nuestro país, ¿no? Y si lo tomás por niños, es mucho mayor el porcentaje de Más niños, grande. Sí, es mucho mayor. es más alto. Entonces, ¿y quiénes están ahí atendiendo, organizando eso? Las comunidades, que además después las mujeres como las mujeres que después se enferman, que están ahí, y que son actividades de cuidado para la comunidad. Y las organizaciones sociales, y la iglesia, y etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El Estado hoy está generando algo que me parece muy importante, que es política de distribución alimentaria, política social alimentaria, le podemos decir. Que hago un paréntesis, no es nuevo. Política social alimentaria, cuando asume Alfonsín en el año 84, crea el Plan Alimentario Nacional El PAN. pan, y que hace la caja PAN. claro. Pero pasó lo mismo durante la década a fines de la década del 90, pasó lo mismo en el 2001, no se acuerdan las escenas, etcétera, ¿tá? Entonces es un problema recurrente, es un problema estructural, y entonces hay que ver cuáles son las transformaciones estructurales que hay que hacer para atender esas cuestiones estructurales. Bueno, la soberanía alimentaria es una noción, una significación, una construcción social de sentidos en torno a esas transformaciones, ¿no? Hay palabras que suenan similares, hay nociones que suenan similares, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria es una noción de FAO que se extendió ya desde fines de los años 70, que básicamente lo que busca en ese sentido de esa noción es dar cuenta de, digamos, la disponibilidad de alimentos para que esos alimentos alcancen para la alimentación humana en determinadas poblaciones.
Y la soberanía alimentaria es otra noción que nace a mediados de los años 90 por el movimiento Vía Campesina, que plantea en otro lugar la pelota, no lo plantea del lado de la disponibilidad. No hay un problema de disponibilidad de alimentos para que haya hambre en el mundo. No hay falta de alimentos. Hay problemas de estructuración de los sistemas agroalimentarios que generan que esos alimentos no alimenten en muchos casos, que esa producción alimentaria enferme y que esa producción alimentaria en muchas situaciones genere desplazamiento poblacional, problemas climáticos, concentración, aumento de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Y además todo eso se agrava porque en el contexto de financiarización también la producción agrícola pasa a estar financiarizada y también cotiza en las bolsas, en todos lados cotiza, ¿verdad? Entonces termina generándose esos comportamientos especulativos. Entonces la soberanía alimentaria es como la capacidad de los pueblos de definir sus propias políticas agrarias alimentarias de acuerdo a sus propias características y a sus necesidades y a sus objetivos, ¿no? Entonces es otra definición, digamos. Es un tema complejo, es un tema de tensión, lo hemos vivido recientemente con lo que pasó con Vicentín, ¿no? Es un tema que genera reacciones corporativas y que al mismo tiempo eso después prende socialmente en una parte de la población, ¿no es cierto? Y entonces hay que ver bien cómo trabajar eso, hay que seguir trabajando eso para que, eh, nada, tener la soberanía sobre nuestros alimentos, es lo que se planteó en última instancia también en otros países, que fue el origen de la Unión Europea, la Comunidad Europea, fue eso, fue la política agrícola común, fue decir, bueno, nosotros vamos a tener, ellos dijeron, vamos a tener soberanía sobre algunos elementos clave que nos llevaron a la guerra, básicamente energía, y básicamente alimentos, y básicamente uso de las armas, digamos, ¿no? Esas fueron las tres claves que dieron origen a la comunidad, es decir, asumieron la soberanía, y después llegaron hasta la soberanía monetaria, hasta al establecer el euro en última instancia, ¿no? Bueno, que todo eso es un proceso que finalmente es hegemónico igual, pero quiero decir, no es básico reasumir soberanías, ¿no? Soberanía monetaria, soberanía tecnológica, y en este caso también soberanía alimentaria. Ahora bien, eso genera todo un debate, hay posicionamientos críticos, por ejemplo, hay un posicionamiento crítico reciente en relación a unos acuerdos que se hicieron con China para generar, digamos, una explotación de cerdos en Argentina de un crecimiento muy amplio, que bueno, que daría lugar seguramente a un desarrollo económico y de trabajo, etcétera, para ser exportados. Y bueno, hay pensamiento crítico y movimientos críticos que cuestionan eso, ¿no? Y que lo reivindican en nombre de la soberanía alimentaria, y es válido también, son parte de los debates abiertos en nuestra sociedad, ¿no? Pero sin duda, en Argentina necesitamos una transformación estructural del sistema agroalimentario. No se va a resolver el hambre en Argentina si no se avanza en ese sentido. Y ahí sí tiene mucho para aportar conjuntamente con las pymes agropecuarias, tiene mucho para aportar todas estas formas organizativas de la economía social, solidaria y popular en el mundo agroalimentario. En la producción agraria nosotros tenemos muchísimas cooperativas agrarias, muy desarrolladas, históricas, etcétera, que son empresas, muchas hay grandes empresas cooperativas agrarias y demás. Bueno, ahí tenemos un tipo de trayectoria, es el cooperativismo institucional, ¿no? Está más vinculado con INAGRO, tiene las posiciones políticas que sabemos que tiene, pero finalmente es un actor importante a la hora de establecer reglas de juego y acuerdos para discutir. Pero además tenemos muchísimo agricultura familiar y campesina en todo nuestro país. Y saliendo acá nomás en las afueras del conurbano, vamos a Florencio Varela y es predominante. Entonces, esas formas de la agricultura familiar y campesina es clave que se organicen, que defiendan sus derechos, que se organicen colectivamente y que avancen tecnologías que permitan también entrar en procesos de transición agroecológica. Nosotros estamos acompañando esos procesos de pequeños productores de Florencio Varela y la cuestión ahí clave es los mercados. Si tienen buenos mercados, andan bien. Y además, la cuestión clave es que el producto sin agroquímicos
no sea inaccesible para los consumidores, porque si no solamente los ricos tienen. O sea, un producto orgánico es un producto que está en las góndolas, en la parte más de exquisiteces casi, digamos, ¿no? Para nosotros. Delicateza. Claro, pero en un producto agroecológico no. Nosotros tenemos, y hay muchos grupos que hacemos distribución agroalimentaria, ¿no? Entonces, por eso digo que es todo el circuito que hay que tomar. No vamos a hacer proceso de transformación agroecológica si no logramos al mismo tiempo organizar otra forma los mercados y vincularlos con otra forma de distribución que mejoren las condiciones de los productores y que al mismo tiempo mejoren las condiciones del acceso, ¿no? A eso yo le llamo circuito socioeconómico. Vieron que dije esto de idea del circuito económico. Bueno, la idea del circuito socioeconómico es pensar en los circuitos económicos que tienen la particularidad de mejorar las condiciones de vida y de producción de los dos principales actores generalmente perjudicados por la concentración y la centralización y transnacionalización del capital. Las trabajadores, las y los trabajadores y sectores populares que consumimos y las trabajadores y pequeños productores que producen. ¿Cómo hacer estrategias y políticas públicas que hagan una sinergia virtuosa de estos circuitos? Bueno, es posible, se está haciendo en forma sin política pública, ¿cuánto se puede desarrollar en eso, ¿no? Y lo mismo cuando vemos, ya no en mercados alimentarios, sino en distribución alimentaria. Si parte de todo lo que el Estado distribuye en forma alimentaria va a parar en forma más directa a los pequeños productores, a las cooperativas de alimentos, a las pequeñas empresas de alimentos de todo el territorio, eso es un envión de demanda impresionante. Y eso justamente traccionaría y requeriría mejoras productivas, mejoras de formalización, mejoras tecnológicas, que ahí las universidades las universidades, el sistema educativo científico técnico en general, mucho para aportar, ¿no? Yo creo que eso es la agenda que se nos viene. Eso es cuando se dice pasar de los planes sociales a la inclusión con trabajo, digamos, ¿no? Lógicamente eso tenemos que aprender del pasado, hubo cosas que se hicieron bien, hubo cosas que no se hicieron tan bien, entonces habrá que aprender. Hay 5 sectores claves para eso que se están proponiendo desde el gobierno nacional. Uno es la alimentación, otro es el cuidado, otro es todo lo que tiene que ver con el reciclado, otro tiene todo lo que tiene que ver con mano de obra intensiva, particularmente el sector textil, y bueno, y todo lo que tiene que ver con hábitat, infraestructura comunitaria y vivienda, ¿no? Son 5 sectores donde el Estado va a poner mucha plata y esa plata tenemos que hacer que genere mejoras productivas de ingreso y de trabajo de todos estos entramados productivos y que no termine parando en grandes excedentes que se fugan, ¿no? Porque si no, el Estado lo pone por un lado y se termina yendo por el otro, ¿no? Sí, volvemos un poco al inicio de la charla en cuanto a esto de los significantes, ¿no? Retomo un poco la última parte de que no son planes sociales, sino que están en lógicas productivas, en el significante que la economía popular y social está ligada a la precarización, y en cambio acá estamos viendo un panorama, un universo que está dotado de un montón de significantes que necesitamos ponerle sentido. O sea, está claro que hay un trabajo, que hay una cabeza y que hay un montón de acciones, y bueno, también parte de comunicar en este debe de las cosas. Aprovecho y digo, Alejandra ahí Santos Sousa dice muy interesante, muchas gracias, dice ojalá esa sea la agenda, Rodolfo. Así que, bueno, ojalá. Ese, Sí, y además creo que hay otra, además de la agenda de políticas públicas y teniendo acá, siendo parte de esta convocatoria del gremio, quiero decir que también una agenda de los y las trabajadores y las organizaciones de los trabajadores. Nosotros hicimos una experiencia muy interesante con nuestro gremio y también con los gremios de personal de administración y servicio, que fue el acuerdo cooperativo sindical universitario, ¿no? Y que durante el tiempo que pudimos hacerlo, porque bueno, fue antes de que el aislamiento y demás, yo creo que fue muy interesante como experiencia, digamos, ¿no? Porque justamente también cómo podemos organizar las formas de consumo, los trabajadores organizados, dar ventajas, beneficios a los trabajadores organizados, en este caso estábamos en descuento,
y al mismo tiempo hacer descuento del lado de la oferta productiva, y terminaba generando estos circuitos, digamos, que multiplican mejoramiento de las condiciones, de las capacidades de acceso y mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y los productores, ¿no? Me parece que hay también una agenda social que impulsar en ese sentido. La semana que viene vamos a ir a tener una reunión con un gremio de Ensenada para seguir avanzando en esa dirección. ¿Y por qué surgió esa articulación? Porque con el municipio de Ensenada hicimos un acuerdo por el cual el Consejo Escolar de Ensenada, que actualmente, como todos los consejos escolares, tiene comedores escolares, pero actualmente los comedores escolares están cerrados, entonces lo que hacen es armar bolsones para distribuir, ¿no? El Consejo Escolar de Ensenada decidió que quería hacer compras directas a productores, cooperativas, etc. Y bueno, la verdad que no es tan fácil porque tiene que ser una cantidad, una escala, una regularidad y un precio, porque obviamente el presupuesto público es escaso y entonces tiene que ser un precio realmente bueno. Pero logramos avanzar en esa articulación y distribuimos en julio, esto es mensual, ahora en agosto lo vamos a reiterar, 26.000 kilos de alimentos cooperativos y de la agricultura familiar al Consejo Escolar de Ensenada. Lo que fue significativo es que al tener esta capacidad de compra y abrir este juego, también los proveedores tradicionales que tenía el Consejo empezaron a revisar sus precios. Y a tal punto que bajaron sus precios, porque sintieron que... Y entonces el Consejo pudo, de los 7.800 bolsones que más o menos podía comprar 10.000 bolsones de alimentos. Claro. El mismo presupuesto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es muy importante también para democratizar los mercados. Y necesitamos democratizar la economía. Esto es una posición que yo creo más de fondo. Las formas de democratización económica pueden ser diversas, ¿no? Pero en esa agenda de democratización económica, las pequeñas empresas, las organizaciones sociales, la economía social, cooperativa, las entidades públicas, etcétera, tenemos un papel relevante, y allí donde quizás, digamos, se puede avanzar con políticas públicas, es algo muy bueno y creo que lo vamos a hacer. Y allí donde quizás esté más dificultoso, a veces hay que generar iniciativas que visibilicen que es viable, porque un problema, muchos consejos escolares empezaron después a tomar nota de esto. Y hoy tenemos, por ejemplo, el problema del financiamiento, porque nosotros no podemos vender más hoy, no por un problema de abastecimiento de precios, sino porque el Estado paga más o menos entre unos 45 días y un productor pequeño, mediano, de estas características, no tiene para financiar eso. Entonces estamos haciendo con financiamientos cruzados. Bueno, ahora estamos avanzando en armar un proyecto para un financiamiento público y demás. O sea, es mover el engranaje, es mostrar que es viable, es hacer significación, como decías, ¿no? Y es desde ahí también plantar propuestas de políticas públicas, porque yo creo que estamos en una etapa también de mucha apertura para pensar estas cosas y para plantearnos estos desarrollos. Sí, en ese sentido nosotros y nosotras desde el gremio ya hace varios años que muchas de nuestras acciones están ligadas tanto a la economía social y solidaria como con los talleres protegidos. Entonces ahí también es un poco trabajar los significantes, ¿no? Entonces me parece súper rescatable esto del acuerdo, ojalá que lo podamos continuar. No, ojalá no, lo vamos a continuar. Lo vamos a continuar. Seguramente. Y lo vamos a profundizar y obviamente que es súper relevante esta de las organizaciones y de las acciones que podamos hacer cada uno y cada una desde los lugares. Así que vamos a cambiar los significantes. Sí. Es más, creo que como meta por ahí estaría bueno que ya hubo varios sindicatos que han participado, pero llevarlo ya a nivel federación. O sea, ya que si a mí me preguntan cuál es tu visión de acá a 2 años, 3 años, sería muy bueno que ya la federación articule los pequeños productores y que todos los sindicatos que no forman parte de la federación hagan ese uso de políticas y de prácticas. Sería queda muy grabado bueno. Esto. Queda grabado, está el secretario general, ¿no? Está muy bien, que quede grabado.
Sí, pero teléfono. además vos sabés que en ese sentido está bueno porque hay una política pública que busca eso. El INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que antes estaba en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora pasó al Claro. Ministerio de Desarrollo Productivo, y es interesante eso también porque está presente en la agenda de reconstrucción económica que se viene, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Está armando unos espacios a nivel de todos los municipios que se llaman Mesa del Asociativismo y Economía Social, y además de convocar a quienes son las organizaciones típicas que el INAES nuclea, porque el INAES es un organismo regulador también, ¿no? Fiscalizador, etcétera. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una cooperativa, tiene que hacer todos los papeles, etcétera, en el INAES, ¿no? Y después los balances los tiene que presentar ahí. Lo mismo una mutual. Pero además de convocar a cooperativas y mutuales, está convocando para esas mesas locales, esas mesas del asociativismo y la economía social, en este caso, por ejemplo, en Quilmes, a otras entidades eh, y a otras organizaciones, y tomo la atención en dos. Está convocando a los clubes también Mm. para ser parte de eso, de esa construcción territorial, asociativa, que define una agenda de trabajo en común, y está convocando a los sindicatos a ese espacio. Y de hecho, bueno, nosotros estamos convocando y siendo organizadores de la mesa de Quilmes. Vamos a tener la primera reunión de la mesa ahora el 31 de julio y hemos hablado ya con el secretario general de ADIUM, también con el secretario general de FATUM para que puedan estar presentes en ese núcleo promotor de la mesa del asociativismo y la economía social de Quilmes. Muy bien. En ahí Gracias. también Pablo dice muchas gracias, Rodolfo, Pablo Bauman. Gracias. Bueno, no sé si Rodri te quedó ahí alguna. No, ya aparte ya nos hemos excedido con el tiempo, pero yo podría estar toda la noche hablando con Rodolfo y preguntándole todo tipo de cuestiones. Pero Espero vamos a esperar a otro momento que podamos hablar toda la noche y compartir cerveza de por medio y partir, esas tal cosas, cual, ¿no? Claro, tal cual. tal cual, pero siempre un placer. Bueno, Rodolfo es un compañero, un amigo, laburé con él me dio la oportunidad de ser ayudante de él, siempre agradecido. Y gracias por prestarnos tu tiempo y compartir tu mirada, que siempre la considero muy interesante. No, Bueno, gracias a ustedes, la verdad que muy contento de estar acá, y además para mí siempre estar en estos espacios que es de organización de los trabajadores me parece fundamental y también me parece muy bueno que estén organizando este espacio de reflexión, de intercambio, la verdad que los felicito realmente porque está muy bueno. bueno. Muchas gracias, Rodolfo, y aprovecho para invitarte a vos y a todos y a todas, que nosotros vamos a seguir, ¿Mm? como decía al principio, esto es en el marco de los 20 años de ADIUM, que cumplimos ahora en agosto, y en breve va a venir una charla súper interesante de género, en donde ya tenemos confirmadas a Dora Barrancos y a Bien. Yamile Sokolowski, que es también de la federación. Son dos personas muy comprometidas con la cuestión y que va a estar buenísima. Ahí dos compañeras van a, van a estar moderando esa conversación, así que invitación a todos y a todas. Y de nuevo, gracias por estar, gracias por las preguntas, gracias por los saludos y nos encontramos en cualquier momento por acá. Así que muy buenas Bueno, noches. buenas ¿Sí? noches, muchas gracias. Chao, hasta Vos. luego. Chao, gracias. Chao.